socialismo. o cívica. Ya, Me lo tiene. ahí tenemos el tema Ay, de hoy, chicos. Toca cívico. Me lo tiene. Ya, el socialismo. Vamos a continuar, ¿no? Porque habíamos visto, sí, miss. les había dicho Ya, que el che. socialismo está dividido en dos, el socialismo utópico y el socialismo Utópico y científico, científico. ¿verdad? Científico. Ajá, ok. Sí, mejor. a ver, les vuelvo a recordar, ¿sí? Hemos visto el socialismo utópico, ¿ya? Donde las primeras teorías socialistas prestaron mayor atención a los efectos producidos por el capitalismo en la clase trabajadora que a las causas que originaron la pobreza y la miseria de quienes laboraban en las fábricas. También vimos en el mismo socialismo utópico, entre sus principales representantes van a figurar, a ver si recordamos, el conde de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, ¿no? Cuyas propuestas tenían en común la preocupación por la igualdad social. Muy bien. Sí. Entonces, hoy nos toca desarrollar el socialismo científico. ¿Sí, jóvenes? Vamos a desarrollar el tema y, por favor, cualquier participación después del desarrollo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora escuchamos. A ver, el socialismo científico. A ver, me dejan que visualicen. A ver. Ahí lo tienen, chicos, ¿sí? Vamos a ver el socialismo científico. Hacia 1840, el fracaso de las ideas utópicas dio paso a la teoría del socialismo científico. ¿Ya? Dice entonces, debido al fracaso de las ideas utópicas, se va a dar paso a la teoría del socialismo científico, ¿sí? En el cual dice, se van a delinear dos grandes corrientes, o sea, dentro del socialismo científico se van a dar dos corrientes. ¿Cuáles son? El marxismo y el anarquismo. ¿Ya? Dos corrientes dentro del socialismo científico. El marxismo y el anarquismo. A ver, vamos a desarrollar en primer lugar el marxismo. ¿Sí? El marxismo es la ideología elaborada por los filósofos alemanes Karl Marx, ¿sí? Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Más conocido como Friedrich Engels, ¿ya? Dos grandes filósofos, Karl Marx y Friedrich Engels. Y su obra fundamental, El Capital. Su obra fundamental, El Capital. A ver, vamos a ver, acá tienen en pantalla ustedes. Vamos a ver las ideas marxistas, porque de los dos que sobresalen dentro del socialismo científico va a ser Karl Marx. ¿Sí? Karl Marx. A ver, vamos a ver las ideas. ¿Cuáles son esas ideas marxistas? Vemos uno,
el materialismo histórico. El otro es la lucha de clases. Y el siguiente es la plusvalía. ¿Sí, chicos? Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Vamos con lo que es el materialismo histórico, según el cual la historia de la humanidad había presenciado la transición entre distintos sistemas económicos. ¿Cuáles son esos sistemas económicos? Comunidades primitivas, esclavistas, feudales y capitalistas. ¿Sí? Dice que se habrían presentado periodos de transición distintos dentro del sistema económico. ¿Cuáles son las comunidades primitivas? Estamos viendo dentro de las comunidades primitivas cómo el hombre, ¿no?, aparece, estamos hablando al inicio de la historia, mediante el primitivismo, por ejemplo, cómo el hombre se habría organizado, ¿no?, económicamente, socialmente. Si nosotros trasladamos, no recordamos el hombre, ¿no?, primitivo, cómo poco a poco, paulatinamente, con el correr del tiempo, ¿no?, se ha ido evolucionando. ¿Ve? Por ejemplo, en la época del paleolítico pasó al neolítico, del neolítico pasó a la edad de los metales. ¿Ve? Y eso pues tuvo que pasar, para cada periodo tuvo que pasar muchos años, ¿verdad? Muchos años. Entonces, y si recordamos nosotros, vamos a ver cómo habría sido la comunidad primitiva en esa época. Luego viene esclavista. Hemos visto que el hombre se hace rico, y el rico, por poseer poder, ¿no?, toma a un grupo de personas que no tienen a veces recursos y los toma como esclavos. Hemos visto también la época del feudalismo. Hemos hecho en clase el año pasado lo que es el feudalismo, a quienes se les llamaban señores feudos, ¿no? Señores feudos a los que poseían tierra, grandes extensiones de terreno, de tierra, ¿verdad? Y por último, hemos visto ya la evolución, el desarrollo del capitalismo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que nos dice el materialismo histórico. Pasamos a la lucha de clases. En el siglo XIX, esa idea se concretaba en el enfrentamiento entre la burguesía y los obreros o proletariados, ¿no? Ustedes saben que en toda sociedad hasta hoy hay ese tipo de lucha de clases, pero antes era más eminente. Entonces, ve, entre los burgueses, ¿a quiénes se les llama burgueses? Yo creo, Miss, a la gente que tiene poder. Que tiene poder, que tiene dinero, ¿verdad? A los que están en la clase alta, ¿sí? A ellos se les llama burgueses. Y dice la lucha entre ellos con los obreros que menos tienen. Que los obreros, los que trabajan precisamente para ellos, ¿sí? Entonces, ahí se da la lucha de clases. Y pasamos a ver la plusvalía. A ver, ¿qué nos dice la plusvalía? Concepto que alude a la diferencia que existe entre el asalariado del trabajador y el precio completo del producto. A ver, volvemos. Concepto que alude
a la diferencia que existe entre el asalariado del trabajador y el precio completo del producto. Según el marxismo, el empresario se habría apropiado de esa diferencia, lo que constituía un tipo de explotación, ¿verdad? ¿Quién trabaja? Los obreros. ¿Quién se gana con todo esto? A ver, el empresario, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Quién es el que hace capital? ¿Quién es el que hace dinero? Es el empresario. Más que todo se le pasa. ¿Quién hace el dinero? ¿Quién hace el capital? Son los obreros, ¿verdad? Y como siempre, pues desde épocas pasadas, el obrero es el explotado, es el proletariado, ¿no? Que trabaja hasta veces, hoy en el día hay muchas empresas con el problemita que tenemos, hay muchas empresas que están pues trabajando ahora hasta incluso 12 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Y mucha gente están aceptando porque prefieren trabajar, prefieren tener dinero a que no tener, ¿no? Porque esta crisis ahorita, pues, económica que se están dando a nivel mundial. Entonces, ¿quiénes están saliendo beneficiados? Son los empresarios, porque incluso el gobierno ha dado crédito a las grandes empresas, ¿no? De lo que tienen los empresarios, ahora, hoy, tienen más. ¿Ve? Entonces, eso es lo un poco injusto que está pasando ahorita, ¿no? El gobierno ha dado préstamos a grandes empresas, pero a las pequeñas empresas como que ellos tienen que poner una garantía para que les pueda prestar a las pequeñas empresas. ¿Ve? Entonces, como siempre, entonces los empresarios que tienen la posibilidad de tener y de seguir trabajando es lo que ahora, hoy en el día, se están beneficiando, ¿verdad? Ya, entonces eso es en cuanto a las ideas marxistas. Hemos visto entonces una corriente que es el marxismo y pasamos a ver el anarquismo. ¿Ya? El anarquismo que fue un movimiento complejo y diverso que tuvo una fuerte influencia en el movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XIX. El denominador común de las diversas tendencias anarquistas era el rechazo a toda forma de autoridad y organización. Los anarquistas consideraban que la sociedad surgida de la industrialización era injusta y por consiguiente debe ser distribuida, ¿ya? Eso es lo que nos dice el anarquismo. Fue un movimiento complejo y diverso que tuvo una fuerte influencia en el movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XIX. El denominador común de las diversas tendencias anarquistas era el rechazo a toda forma de autoridad y organización. Los anarquistas consideraban que la sociedad surgida de la industrialización era injusta y por consiguiente debe ser destruida. Esa es lo que nos dice la siguiente corriente científica. A ver, dicho esto, ¿con cuál nos quedamos, chicos? ¿Con el marxismo o con el anarquismo? Con el anarquismo, ¿sí? Anarquismo. ¿Con qué? ¡Viva la revolución! Con el anarquismo. Con el anarquismo. A ver, otro.
A ver. ¿Qué les parece la idea del marxismo? A ver. Compleja, pero en una cierta parte aceptable. Ya, a ver. Bueno, en partes del anarquismo, ¿verdad? Porque ahí hay algo importante que acá nos dice. Que apoya el El movimiento. denominador común de las diversas tendencias anarquistas era, dice, el rechazo a toda forma de autoridad y organización, ¿verdad? ¿No? Entonces, si nosotros lo revisamos y lo vemos, nos quedamos con el anarquismo, ¿verdad? Porque las ideas de Marx siempre han sido, pues, comunistas. Y si hablamos de comunismo, ya nos vamos a meter a otro tema, que tienen una ideología un poquito confundida, ¿no? Un poco confundida, que luchan por la igualdad de clases sociales, pero al luchar por la igualdad de clases sociales, ellos emplean otra forma de ideología, por ejemplo, eliminar, ¿no? a personas para que nos puedan dejar trabajar o para que haya igualdad social. Es como ha sucedido, por ejemplo, en la época del terrorismo, ¿no? Cuando habían los comunistas, ¿quiénes eran los comunistas? Eran los terroristas, ¿no? Entonces, como que su idea, pues, no está bien. Ellos quieren igualdad social, pero a costa de vidas humanas, ¿no? Y esto definitivamente está mal, pues, ante los ojos de Dios está totalmente mal, ¿no, chicos? Entonces, hemos desarrollado la segunda parte en lo que quedaba del capitalismo, ¿no? El socialismo científico, con estas dos corrientes que es el marxismo y el anarquismo, ¿no? Anarquismo. Ya este anarquismo que nos dice el rechazo a toda forma de autoridad y organización, ¿verdad? Muy bien, chicos. Con cualquier pregunta lo desarrollamos a continuación.